Gustavo Petro propone un ejército de salvación del mundo, mientras Estados Unidos le revoca su visado por incitar a militares estadounidenses a desobedecer a Trump. Ahora sugirió que Trump sea enviado a la cárcel. ¿Cómo quedan las relaciones entre Estados Unidos y Colombia tras el retiro de la visa a Petro? El debate enseguida en ángulo sobre los últimos episodios que ha protagonizado el presidente de Colombia. Algunos lo ven como un gesto de liderazgo global, otros en cambio como una confrontación personal que puede traerle a Colombia consecuencias con su principal aliado. Abrimos el debate. Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Y su ejército no lo debe obedecer. La canciller de Colombia, Yolanda Villavicencio, renunció a su visa estadounidense en conjugación con Gustavo Petro, según ella, por dignidad y en protesta en contra de lo que llama una supuesta injerencia extranjera por la consideración que tuvieron con el presidente. Villavicencio reconoció que las relaciones con Estados Unidos están tensas. Además del retiro de la visa, el gobierno de Estados Unidos desertificó también a Colombia en la lucha contra las drogas, responsabilizando directamente a Petro por el fracaso en la guerra contra el narcotráfico. En la misma línea, el ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, anunció su renuncia al visado estadounidense, dice, en solidaridad con el presidente Petro. Para el presidente de la Cámara Colombo-Americana, decisiones como esta y la de otros ministros podrían generar complicaciones operativas con organismos multilaterales en Estados Unidos, donde se requieren gestiones presenciales. Y también se ha sumado la Superintendente de Industria y Comercio también a esta medida. Ha dicho que también renuncia a la decisión, responde a un acto de dignidad, de solidaridad también con el mandatario. Respaldó las arengas de Petro el pasado viernes en Nueva York, donde se autoproclamó la voz de la humanidad en defensa del pueblo palestino. Colombia se acción de un ejército de la salvación del mundo que tiene como primera... Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas que integran el panel el día de hoy. Aquí en Ángulo, en Colombia, le voy a dar la bienvenida al mayor Germán Rodríguez, líder nacional de la Reserva Militar y Policial de Colombia, experto además en asuntos de seguridad nacional. Gracias por estar con nosotros, mayor Germán Rodríguez, bienvenido. Muy buenos días y vergonzosa la actuación del presidente de Colombia. Vamos a analizarlo inmediatamente. Voy a saludar también a Alejandro Chala, él es politólogo, analista e investigador de la línea de democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Muy buenas, gracias. Gracias también a Iván Carvajal, él es consultor en seguridad y analista sociopolítico. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias a los tres. Mayor Germán Rodríguez, usted empezaba su saludo diciendo que era vergonzoso. Quiero preguntarle, desde la perspectiva de seguridad nacional, de reservas militares, ¿qué implicaciones podría tener para Colombia? Primero, que públicamente un presidente llame a militares de otro país a desobedecer, en este caso, a su comandante en jefe. Bueno, aquí lo que estamos viendo, que se aclare, esto es parte de la campaña electoral del 2026. En Colombia estamos a pocos meses de las elecciones presidenciales y todo va a estar alrededor de esa campaña presidencial que, por cierto, llega fragmentada a la izquierda. Lo que se está pidiendo, en resumidas cuentas, es que los militares pues hagan un golpe de Estado contra el presidente de los Estados Unidos al decir que desconozcan
las órdenes de su comandante supremo en jefe, que es Donald Trump. Eso es lo que está pasando. Lo hizo allá en Nueva York. Esto es solamente un hazmerreír internacional. La revocación de la visa es la humillación histórica más grande para un presidente. En Colombia solo hemos tenido un caso con el expresidente Ernesto Samper Pizano, quien comprobado tuvo nexos con el narcotráfico, con el cartel de Cali. Pues vamos a ver, Estados Unidos sabe que Gustavo Petro está de salida, que le quedan apenas 8 meses, y esperemos pues que no tome acciones que perjudiquen a toda Colombia, sino en particular a los que hacen parte del gobierno de Gustavo Petro. Gracias por esta primera intervención. Rumbo a campaña política, ha dicho el mayor Germán Rodríguez, Alejandro Chala, Iván Carvajal, en ese orden. La misma inquietud para ustedes. ¿Cuál es su versión con respecto a lo que ha sucedido, el retiro de visas al presidente de Colombia, algunos de sus funcionarios que les llegó un comunicado, otros en cambio que dicen: devuelvo la visa estadounidense? ¿Qué significa esto? Hablando de riesgos de los servicios que Colombia, por supuesto, tiene, los negocios, el amparo comercial, lo que exporta a Estados Unidos, entre otras cosas que salen aquí a colación. Adelante. Bueno, yo empezaría diciendo que pues, la relación con los Estados Unidos es una cosa muchísimo más grande, mucho más gigantesca, por decirlo así, que meramente una relación de gobierno, es una relación de Estado. Cuando uno pone esta distinción entre relaciones entre estados y relaciones entre gobiernos, pues uno se da cuenta que realmente las relaciones internacionales con los Estados Unidos van a tender a fluctuar dependiendo de quién esté precisamente en la silla presidencial en el país del norte y quién esté en la silla presidencial del país en el sur. En este caso vamos a seguir manteniendo pues un escenario de tensiones. Claro que el gobierno de Gustavo Petro está en las antípodas ideológicas del gobierno de Donald Trump y claramente hay unas lógicas de tensión que se demarcan en lo ideológico, en los objetivos precisamente a corto plazo que tienen ambos países y que no se va a resolver en un escenario de negociación futuro. Yo creo que realmente lo que hay que entender un poco es qué tanta profundidad tienen estas crisis. Finalmente no hemos llegado al escenario más grave, que es precisamente un escenario arancelario como el que sucedió en enero, cuando precisamente tuvimos esta mini guerra arancelaria con los Estados Unidos después de todo el tema del regreso de migrantes. Pero sí es cierto de que hasta cierto punto juegan muy en el marco de lo simbólico. El tema de las visas juega muy en el marco de lo simbólico. Es un intento precisamente por contestar precisamente a las retóricas y narrativas del gobierno de Donald Trump, pero creo que se va a quedar allí. Yo no creo que realmente exista la profundidad de afectar hasta cierto punto relaciones de Estado que probablemente en unos meses van a cambiar con los resultados de las elecciones del próximo año. Entonces creo que hay que bajarle un poco al alarmismo. No creo que nuestra relación con los Estados Unidos esté en riesgo. Lo que sí creo también, y con esto cierro, es que hay un debate muy fuerte entre si el enfoque diplomático de Colombia tiene que seguir siendo el respice polum, es decir, mirar claramente hacia el norte, o seguirnos ampliando a otros discursos diplomáticos que buscan tanto, por un lado, la integración latinoamericana o el comercio o la profundización de relaciones con otros actores. Creo que ahí me parece que es donde está fundamentalmente el debate, pero creo que es un intercambio que realmente se va a seguir manteniendo, no va a haber resolución en el mismo, son contradicciones antagónicas y debemos como analistas jugar con esa particularidad. Iván Carvajal, quiero su criterio. Ha dicho Alejandro, no sé si coincide usted, la relación que tiene Colombia, Estados Unidos es mucho más macro, es de Estado, no es solo con un gobierno en este caso, pero sí hay una preocupación presentada por la Cámara Colombo-Americana. Por ejemplo, el presidente decía que decisiones como la de algunos ministros de dejar a un lado la visa estadounidense en solidaridad con el presidente Petro podrían generar complicaciones operativas, particularmente con organismos multilaterales en Estados Unidos donde se requieren gestiones presenciales, es decir, de quienes representan el gobierno de Colombia. ¿Cómo lo ve usted? Adelante. Yo creo que para contextualizar un poco mejor este asunto, entendamos el mundo como un tablero geopolítico con una herramienta que se llama relaciones internacionales. Entonces los países como
como entidades autónomas e independientes interactúan en este escenario y hacen sus jugadas. Este tema de las visas es un capítulo más de este juego geopolítico en que se enfrascó Gustavo Petro contra Estados Unidos y que ha recibido cierta atención de los Estados Unidos, y haya habido, digamos, unas interacciones ahí con esa apuesta que ha tenido el presidente Gustavo Petro en este último periodo de su mandato. Este tablero geopolítico empezó con el gobierno de Donald Trump. Tengamos en cuenta que Petro no discutió con el gobierno de Biden, o sea, no discutió con el gobierno anterior, sino con este gobierno del presidente Donald Trump. La primera jugada de Donald Trump fue no nombrar un embajador, o sea, dejar a McNamara como encargado de negocios en Bogotá. Ha hecho un excelente trabajo, ha trabajado muy bien en las regiones, pero todavía no tiene embajador en propiedad en Colombia, en Bogotá, Estados Unidos. Luego, Colombia se jugó una carta con el tema de los deportados. Recordemos ese episodio de los deportados que evitó que aviones norteamericanos trajeran deportados a Colombia. Ese fue un primer round. Ya después nos fuimos con la desertificación de los Estados Unidos. Por supuesto que pasaron muchas otras cosas, pero la desertificación ya fue un punto de quiebre, y eso lo responde el presidente Gustavo Petro con su discurso en la ONU y su alteración del orden público en calles de Nueva York, que le llevó al retiro de la visa. Lo otro es que el gobierno de Estados Unidos en este round que estamos peleando en este momento, pues tiene un actor, un tercero, que es el subsecretario Landau, que es el que está, como digamos, enfrentando a Petro en redes o en la opinión pública, y es un funcionario de segundo nivel, es el subsecretario, el segundo de Marcos Rubio en el Departamento de Estado, pero que está teniendo un protagonismo, y a eso le responde Gustavo Petro con un ejército, con conformar un ejército internacional y quitar a la ONU de Nueva York y llevarla a Doha. Y todo esto en Qatar, Doha en Qatar. Y todo esto tiene un contraste, digamos, en esta guerra geopolítica. Estos son cartas que se juegan los países, y Petro se está jugando una carta muy importante, que es, digamos, apelar a un enemigo externo, evitar un poco la discusión de sus problemas internos en Colombia, y abogar a un enemigo externo donde quiere tener, digamos, una congregación internacional en torno a esa propuesta. Iván, ya vamos a tratar sobre el cambio de sede de la ONU que propuso de Doha, de Estados Unidos a Doha en Qatar, Petro, también el hecho del ejército para defender a la humanidad. Lo vamos a tratar en el siguiente bloque. Ahora le voy a dar la palabra al mayor Germán Rodríguez con respecto a lo que estábamos tratando, y también lo puso sobre la mesa Iván Carvajal, las actuaciones que se han dado afuera de las Naciones Unidas con este megáfono, que lo veíamos al presidente de los colombianos, hablando de desobedecer al primer mandatario, como se lo hice en la primera pregunta. Esta postura del presidente genera tensiones que afecten la cooperación, particularmente militar, entre Colombia y Estados Unidos. Le pregunto, especialmente en temas como inteligencia, lucha antidrogas, entrenamiento, ¿o usted cree que no? No, hasta el momento no. Como dije, está claro que Estados Unidos espera que cambie el gobierno. Hasta el momento no, pues no se certifica, pero la parte militar sigue igual hasta el momento. Problemas hemos tenido con Israel, que ya prácticamente cortamos los lazos y no tenemos cómo recuperar los lanzagranadas, 3.300 pelotones en Colombia, porque no tenemos cómo recuperar esos lanzagranadas de Israel. Hasta el momento con Estados Unidos no. Pero quiero que, mira esto, cuando este señor Gustavo Petro va a la Quinta Avenida, coge un megáfono y pide que desobedezcan a Donald Trump, ¿por qué no lo hace? No creo que sea capaz de hacer lo mismo con sus aliados Rusia y China. Si él hace eso en Rusia o en China, créame que estuviese preso en ese momento. Él aprovecha lo que critica precisamente un país democrático como Estados Unidos, abierto a las ideas, y lo dice allí. Entonces, esperemos que primero que llegue un presidente que pueda hacer un nuevo plan Colombia y unas nuevas alianzas con los Estados Unidos, porque lo que se está viviendo aquí en el hemisferio
con estos buques muy cercanos a Venezuela y todo eso, necesita Estados Unidos un aliado estratégico, y el único aliado estratégico vecino de Venezuela somos nosotros, como históricamente lo hemos hecho. Eso es lo más importante, que sigan las relaciones militares como están. Obviamente va a haber algunos inconvenientes en curso, sobre todo en cursos que hacen para ascensos que hacemos en Estados Unidos, cursos militares, pero yo creo que por el contrario se va a terminar fortaleciendo, porque sería un tiro en un pie que Estados Unidos nos quitará a nosotros los recursos militares para el narcotráfico, y como te digo, pues hay que esperar sencillamente que acabe esta horrible noche que se llama Gustavo Petro. Hablemos sobre esto de estar en campaña, señor Chala, el discurso que ha sido leído por algunas personas como un intento de Petro, dicen de proyectar un liderazgo en escenarios internacionales alternativos al eje Estados Unidos-Occidente, pero hay quienes alertan de la confrontación ideológica, personal, que puede arriesgar la posición estratégica de Colombia. ¿Usted definitivamente piensa que esto se queda en una línea personal, como lo decía en su primera intervención? Las relaciones que tiene con Estados Unidos, Colombia es mucho más macro, es con el Estado y no con solo una persona. Sí, pues profundizando un poco en esa idea y complementando un poco lo que decía Carvajal, yo sí creo que hasta cierto punto ahí se manejan dos grandes tendencias. La primera, para mí, la fundamental, es el hecho de que sigo defendiendo pues la idea de que sí es una relación de Estado, porque a la final el próximo presidente que llegue a la Casa de Nariño en 2026, pues lo primero que va a hacer es tratar de reformular esa relación con los Estados Unidos. Y eso va a depender precisamente de qué actor quede electo. Si queda un actor que precisamente viene en la misma línea y tendencia del pacto histórico, pues la tendencia va a ser a profundizar en otras formas de relacionamiento con el mundo, totalmente diferentes a tratar de sostener una relación con los Estados Unidos que en últimas va a seguir siendo desigual. Es que hay que recordar que Estados Unidos es primera potencia. Entonces, en ese tipo de relaciones no estamos hablando con un igual, como lo dirían las teorías un poco de las relaciones internacionales, sino que estamos hablando con un actor que precisamente está transformando las reglas de juego de las relaciones internacionales, y que lo está haciendo a partir pues, de un nuevo discurso que está rompiendo un poco el mismo consenso que existía desde los años 90 con la globalización y la emergencia, pues obviamente, del nuevo mundo cuando se cae el muro de Berlín, ¿sí? Pero por otro lado también sostengo, y creo totalmente comprensible en este ejercicio, que de todos modos las relaciones, estamos en un momento de revisarnos como nación, que eso no es un ejercicio que se dé solamente en este gobierno, sino que se va a ir dando en próximos gobiernos, de cuál va a ser nuestra relación con un mundo que está cambiante. Es decir, vuelvo a la misma idea. El mundo que nosotros estamos viendo, que surgió en los años 90 y en el cual Estados Unidos era el gran hegemón, se está derrumbando, porque hay otros actores que le están contestando precisamente ese escenario hegemónico, como lo es China, y hay otros actores que se están regionalizando y consolidando hegemonías territoriales dentro de macroregiones en el planeta, como es el caso de Brasil, como es el caso de la Unión Europea, como es el caso de la India, ¿sí? Entonces, en un escenario que es novedoso, como en el que estamos ahorita mismo, pues obviamente va a haber un cuestionamiento existencial como país de hacia dónde debemos mirar, hacia dónde debemos afianzar precisamente nuestra apuesta. La apuesta del gobierno Petro, no del Estado colombiano, sino el gobierno Petro, ha sido mirar hacia otros lados, mirar hacia la integración latinoamericana, mirar hacia China, mirar hacia otros actores. Pero es muy probable que si llega un gobierno con un signo ideológico totalmente diferente, lo que haga sea precisamente privilegiar, pues desde su postura programática, política e ideológica, a qué actor se va a ver reflejado. Lo decía precisamente el anterior panelista, hay un intento pues por unos sectores de renovar totalmente las relaciones con los Estados Unidos, y en esa renovación claramente volver a establecer unos lazos y unas relaciones estrechas que se supone se están perdiendo. Pero hay otros actores que ven a otros países y que ven precisamente otros mercados. Creo que estamos en ese momento de discusión porque a nivel global estamos en un momento de transformación de las relaciones internacionales, y eso no lo podemos omitir.
Iván, usted al principio nos hablaba de poner lo sucedido en un contexto de un escenario geopolítico y preguntarle qué consecuencias geopolíticas, socioeconómicas se podrían dar si estos discursos son reiterativos. Ayer lo veíamos en un Consejo de Ministros al presidente Petro hablando de Trump como cómplice de lo que él considera un genocidio, sugiriendo que debería ir preso. Pues tenemos ya consecuencias, ya digamos hay cierta posición internacional con respecto a la actitud de Colombia y a este tema de este enfrentamiento en Colombia. Démonos cuenta que el secretario de Estado Marcos Rubio, ni mucho menos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha salido a responderle al presidente Petro. Para eso lo está haciendo el subsecretario Landau, quien a propósito es muy probable que sea el próximo embajador en Bogotá. Entonces, lo que estamos viendo y lo que está viendo el mundo es que básicamente se están generando dos bandos. Hay unos ejes hegemónicos que están tomando la partida, muy de acuerdo con el análisis anterior de Alejandro, muy de acuerdo con su percepción del cambio, digamos, del mundo actual a como lo veíamos en los 90, pero desafortunadamente la violencia es cíclica, la violencia mundial, la violencia en Colombia es cíclica y estamos de alguna manera reviviendo ciertos episodios de la década de los 90. Lo mencionaba también Alejandro, la caída del muro de Berlín, digamos la terminación ideológica del marxismo. Y Petro es marxista, Petro es absolutamente declarado marxista. Él es una mezcla, el M-19 en Colombia fue una mezcla de ese marxismo leninista, castrista y maoísta que generó el M-19. De ahí viene Gustavo Petro y de alguna manera él se siente cómodo en ese discurso porque lo entiende, lo interpreta muy bien, sabe mover las emociones, sabe llamar, digamos, atención en el mundo internacional específicamente. Tuvimos hace un par de días una felicitación expresa del gobierno de Yemen, un gobierno que está en claro enfrentamiento con Israel. Entonces se están generando unos ejes. De alguna manera tenemos a Estados Unidos por un lado, y Estados Unidos ya tiene unos aliados en el hemisferio, tiene Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Argentina, está teniendo, digamos, un bloque compacto liderado por los Estados Unidos, y por el otro lado, pues un bloque que lidera Colombia y que Gustavo Petro es su vocero, un bloque en donde está Venezuela, en donde está Cuba, en donde está Nicaragua, que son dictaduras que de alguna manera vienen protegidas o financiadas por Irán, por China, por Rusia, digamos, nos estamos ubicando, desafortunadamente el país se está ubicando en uno de esos ejes antagonista completamente con los Estados Unidos. Entonces, Petro se siente muy cómodo con ese discurso, volviendo como a los 90, que estaba la esperanza de la apertura económica, que de paso es algo que ataca a Gustavo Petro, al neoliberalismo, pero otra vez ahora estamos viviendo un cierre de fronteras, un independacionalismo muy marcado, y ahí se están ubicando, digamos, en los bloques ya los países, y Petro está, digamos, en un eje antagónico a los Estados Unidos. Estoy convencido que si Gaza perece, si Palestina desaparece, desaparece la humanidad. Lo que he propuesto es entonces que haya un diálogo y una alianza entre civilizaciones. Si los estados ya no tienen poder, el poder lo tiene el pueblo. Una asamblea de los pueblos sería más poderosa que una asamblea de los estados. Hoy también la humanidad tiene que alzarse por la sagrada causa de la libertad. Allá es la humanidad la que están matando. A nuestros bebés también, los nuestros como nuestros hijos. La humanidad tiene que actuar ya. Y lo que propuse a Naciones Unidas es que utilicemos el mecanismo de Uniting for Peace. Pero creo que 2/3 partes de la humanidad están contra el genocidio. Incluso en el mismo pueblo de Estados Unidos e incluso en el mismo pueblo de Israel. Si votan sí, tenemos un reto. Solo se puede hacer
si se juntan las naciones. Pero si nos quedamos en la cobardía de la palabra, del discurso, la palabra se queda sin fuerza. Unámonos y seremos el ejército más poderoso del mundo. Que una humanidad no es posible si no todas las personas que le entregan son libres. Si no hay revoluciones en el mundo, la humanidad perece. Seamos capaces de cambiar, de transformar el mundo. Gracias, muy amables. Bueno, vamos ya mismo a comentar con mi panel sobre estas declaraciones. Este video que ha sido publicado en redes sociales por el presidente de los colombianos, trayendo un poco a colación lo que dijo en el discurso ante la Asamblea General de la ONU. Petro ahí criticó la política antidrogas de Estados Unidos, acusando a Washington de usar el combate al narcotráfico como un pretexto para ejercer control en América Latina, apoyo irrestricto a su amigo Nicolás Maduro de la región. Mientras hablaba, la comitiva estadounidense se retiró de este recinto y por último también propuso trasladar la sede de la ONU a Doha, Qatar. Seguimos a mis tres panelistas. Voy a empezar por el mayor Germán Rodríguez. La propuesta de un ejército internacional para liberar a Palestina, así lo ha dicho con esas palabras. Preguntarle, ¿viabilidad práctica o es más bien un gesto simbólico dentro de la retórica política internacional? ¿Qué quiere hacer Petro con la utilización de Palestina, Gaza, genocidio, metan preso a Trump, a Netanyahu, cuando Colombia tiene sus propios problemas que debería atender el presidente de los colombianos? Adelante. Bueno, primero entendamos que Gustavo Petro es el rey del caos. Él se siente bien donde hay represión, donde hay odio. Las palabras de Gustavo Petro hay que verlas con lupa, más allá, porque también llama a las potencias asiáticas. ¿Qué quiere él? ¿Un conflicto internacional? ¿Una tercera guerra? Ahora imagínense las potencias asiáticas que él las llama a Rusia y China metidas en la franja de Gaza. Pero usted lo dice y es correcto. Cuando Petro era candidato presidencial le decía a Duque, ¿qué hace Iván Duque metido en la guerra en Ucrania? Que era la que colocaba de ejemplo cuando en Arauca se está quemando el país. Y hoy en el Catatumbo tenemos 80.000 personas que han tenido que huir por los combates entre las FARC y el ELN. Entonces, primero, presidente, antes de salir con sus disparates, con su show circense, dedíquese primero a los problemas de Colombia. Hoy aquí en Colombia el 75% de los municipios están invadidos por los grupos al margen de la ley, que hoy están aliados por Gustavo Petro y han dicho abiertamente en entrevistas hace apenas 2 meses, Alias Calarcá, un terrorista como ese señor, que ellos van a hacer campaña por el candidato de Gustavo Petro, lo dice las FARC, el ELN también lo dice, alias Silvana dice, el candidato de nosotros es el que ponga a Petro, el clan del Golfo. Entonces, antes de estar mirando ridiculeces tontas, porque nadie se va a meter con Estados Unidos hoy. Mire lo que pasó en Irán. No había un tratado y había unos diálogos si se metían con Irán, Rusia y China también iban a intervenir. Estados Unidos demostró que es la potencia mundial militar y todavía sigue siendo la potencia económica. Entonces estas barbaridades son ilógicas. Él es un experto en crear odio, él se siente contento y se siente conforme en estas agitaciones. Esto es solo popular, esto es un discurso barato, aquí no hay nada, no van a unirse los países en contra de Estados Unidos, no por lo menos en las próximas décadas. Gracias por esa intervención, Iván Carvajal. ¿En qué concuerda, en qué difiere con lo expresado por el mayor Germán Rodríguez a propósito de este ejército internacional para liberar Palestina, como lo dice Gustavo Petro? Sí, el presidente Gustavo Petro está invocando un discurso de odio, está apelando a los sentimientos humanos
con respecto a la animadversión en muchas partes del mundo por los Estados Unidos. Es un discurso de odio que encargó a su ministro del Interior, Armando Benedetti, para que lo encarne, para que lo difunda en redes sociales, para que se lo diga al pueblo. Y con el episodio específico de retirar las visas, pues Armando Benedetti salió y dijo ayer de que el tema de las visas en Colombia es un tema de los oligarcas, de la gente más rica, entonces que eso no afecta al pueblo, cuando claramente no es así. Y ahí lo que evidenciamos con este discurso de odio, con el discurso de odio de clases, es que se está configurando una teoría muy marxista de crear un enemigo externo para evitar sus problemas al interior del país. Y la desertificación de los Estados Unidos a Colombia lo que le dio fue una cristiana sepultura a la paz total. Definitivamente dijo, ya esta estrategia no funcionó, es algo que todos tenemos claro. Incluso la Defensoría del Pueblo, en uno de los más recientes informes, nos dijo que desde el 2019 hasta el 2024, los grupos criminales en Colombia se incrementaron un 45%. Entonces ese tema interno de Colombia no le interesa a Petro porque él sabe que por ese lado pues no tiene mayores réditos políticos, lo que sí le está generando el asunto de la geopolítica internacional. Pero no nos desviemos de que Petro de todos modos así apele al discurso del odio. Él es muy hábil, él tiene claro las cosas, hay muchos temas que él tiene muy claro y que le han funcionado. Y aquí está invocando el Uniting for Peace, que es una resolución de la ONU de 1950. Él está invocando una figura que ya existe en la ONU y por eso habla de los 2/3, porque él sabe que esa figura que se creó en los años 50 dice que independiente de las comisiones de seguridad o de cualquier otra comisión o de cualquier otro, otro establecimiento al interior de la ONU, la Asamblea General puede hacer una votación con toda la plenitud de sus miembros y si alcanza las 2/3 partes de la Asamblea en el quórum, puede llegar a tomar decisiones trascendentales. Entonces está apelando, está invocando esa figura que existe, que es una resolución, la resolución 377 de la ONU de 1950, Uniting for Peace, y sabe, porque lo dice en su discurso, lo que acabamos de mirar, dice que él está consciente y completamente seguro de que al menos 1/3 de la humanidad está de acuerdo y necesitaría hacer política para llegar a los 2/3 y cambiar con esa resolución, condiciones específicas en la ONU. Claro, lo que usted dice, ¿no? Esta figura que opera cuando justamente el Consejo de Seguridad no cumple con las obligaciones por falta de unanimidad o veto ante una situación en la que parezca haber una amenaza para la paz. Voy a recoger el criterio de Alejandro sobre lo que ya hemos hablado con los otros panelistas, el Ejército de Salvación de la Humanidad a Palestina, eso por una parte, y segundo también el hecho de sugerir que debería la sede de Naciones Unidas ser trasladada a Doha, en Qatar, hablando además que debería estar en un país democrático. Señala al Emirato de Qatar como un buen destino. ¿Qué decir al respecto? Bueno, dos cosas. Fundamentalmente, yo creo que frente al tema del ejército pues, multinacional y de la lógica, yo creo que pues finalmente sí hay una urgencia, ¿no? Es decir, la crisis y el genocidio que se vive en la Franja de Gaza, pues finalmente no tuvo una salida diplomática suficiente para resolverse. Finalmente es una crisis que no hay que verla desde los últimos 3 años, desde lo que pasó el 7 de octubre solamente, sino pues que prácticamente encarna hasta cierto punto el gran debate de los tiempos contemporáneos frente a la manera de resolver conflictos. Finalmente el conflicto palestino-israelí es una cosa que nos ha venido acompañando desde hace más de 60, 70 años y de las cuales nunca había una potencial respuesta y que en últimas pues es el gran reto de las relaciones internacionales. Entonces yo creo que por un lado claramente ha llegado a un punto álgido que implica pues obviamente el hecho de que pues de una u otra manera se hayan cometido delitos y crímenes de lesa humanidad dentro de la misma franja, reconocido por la propia ONU y otras organizaciones
de la sociedad civil a nivel internacional. Yo creo que es una respuesta que él da que claramente pues se ancla un poco en el aire porque es muy complicada, es decir, las relaciones y correlaciones de fuerza dentro del panorama internacional son muy complejas para que logremos consolidar un ejército multinacional que tenga capacidad de entrada. Yo hacía unos cuestionamientos a esta idea y la primera y la fundamental es, por ejemplo, ¿qué han dicho la Liga Árabe frente a esta idea? Obviamente no está en la misma posición de hace 40, 50 años, cuando quizás tenía la posibilidad de confrontarse militarmente a Israel. Pero lo mismo, tenemos una coyuntura que pasa hace poco y es el conflicto entre Israel e Irán, que denota que hasta cierto punto Israel es un país que tiene ciertas debilidades, especialmente con su sistema de misiles, pero que hasta cierto punto es capaz de poder confrontarse con sus vecinos y someterlos a sus propias lógicas diplomáticas. Lo vemos en Siria, precisamente con los bombardeos en el sur, frente al tema del conflicto con los drusos, lo vemos en Líbano, precisamente con el conflicto que se armó con Hezbollah, lo vemos precisamente con el ataque que realiza en Qatar. Totalmente milimétrico para tratar de acabar con el alto mando de Hamas. Entonces, pues es un país que claramente tiene la capacidad militar para poder confrontarse con sus vecinos y realmente en esta lógica y en esta situación, pues la respuesta que trata de dar el presidente Petro es decir, como bueno, pues finalmente si no sirvió la diplomacia, pues hagámoslo de esta manera. ¿Cuál es el problema? Pues que obviamente eso no va a pasar, es decir, realmente la consolidación de un ejército multinacional está muy lejana y más que todo es precisamente por las lógicas del conflicto, de los conflictos bélicos que hay ahorita. Está el tema de Rusia-Ucrania, está el tema de las tensiones entre China y Taiwán, está el tema del ejército estadounidense en Venezuela. Yo no creo que haya precisamente un ánimo mundial precisamente para resolver el conflicto de Gaza por una vía que no sea la vía diplomática. Y frente al tema del traslado de la sede de las Naciones Unidas a Doha, pues obviamente muy brevemente. Sí, muy brevemente, es un cuestionamiento que yo creo que hasta cierto punto es válido, pero lo mismo, se termina consolidando muy mal. Yo tampoco creo que la solución sea trasladar a un emirato que claramente tiene, pues que es una monarquía esta sede, pero sí creo que abre esas discusiones internacionales frente al tema de la necesidad de replantear, obviamente, todo lo que hemos estructurado a nivel exterior como planeta desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, si Estados Unidos sigue siendo el centro fundamental de las relaciones internacionales o no. Petro ha defendido que Trump merece la cárcel por lo que ha denominado genocidio, el papel que ha tenido Petro en el genocidio israelí sobre la Franja de Gaza, textualmente dicho por Petro. Ha reiterado su llamamiento a la desobediencia por parte del ejército estadounidense, un extremo por el que Washington ha decidido retirarle el visado. Tiempo de breves conclusiones para cada uno de mis panelistas en ángulo. Voy a empezar por Iván, luego lo de la palabra Alejandro y termino con el mayor Rodríguez. Adelante. Bueno, rápidamente como conclusiones, 3 puntos fundamentales. Primero, el presidente Gustavo Petro es un hábil marxista, es un muy buen orador y él lo que está proponiendo es una utopía geopolítica con mecanismos viables arraigados en la ONU. Entonces él está en un juego internacional. Segundo, Estados Unidos va a manejar los tiempos, digamos que va a permitir que ocurran estas cosas de alguna manera, pero va a dejar que la voz de Gustavo Petro, que tiene alguna incidencia en el escenario internacional, pues se vaya apagando a la vez que se va acabando su gobierno. Y tercero, lo que ocurre ahorita, lo que nos pasa ahorita, porque la desertificación es más contra la persona que contra el país, es que el comercio, los gremios y la opinión pues tienen que adaptarse y aguantar. O sea, tienen que saber que esto es una tormenta geopolítica, hay que saber jugarla, pero también hay que adaptarse, hay que mirar qué beneficios tenemos. Hay países como Brasil que tiene un 50% de arancel contra el café, ¿cómo podemos competir mejor con eso? Es decir, tiene que haber una especie de adaptación en el comercio. Esas son mis conclusiones. Muchas gracias. Bueno, frente a... ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, mis conclusiones frente al tema de esta cuestión son muy claras. Primero, pues yo creo que sigue siendo las relaciones internacionales de Colombia con Estados Unidos un asunto de Estado, no es un asunto de gobierno. Segundo, es claro de que hay que pensarse soluciones para el tema del genocidio en Gaza. Yo creo que
Petro propone una, es muy idealista, es verdad, pero creo que eso llama a la urgencia de que realmente cuestionemos y pensemos hasta cierto punto las dinámicas frente a este tema. Y tercero, yo creo que hay que adaptarse al hecho de que las relaciones internacionales en estos momentos van a seguir cambiando, ya no van a ser las mismas que conocimos en 2001, en los 90, y creo que realmente estamos en la emergencia de bloques regionales y la disputa, la hegemonía hacia Estados Unidos, y hay que adaptarnos a ese escenario. Esas son mis tres grandes conclusiones frente al tema. También muchísimas gracias. Bueno, Petro hoy es un peligro para Colombia. Ya no está hablando como un presidente, habla como una tarima de candidato derrotado que lo único que busca es utilizar estas pantallas internacionales para su campaña. Y en lugar de defender los intereses del país, se está dedicando a confrontar, a victimizarse, está buscando enemigos externos, está buscando intentar que su nombre sea otra vez sinónimo de revolución y popular. Bueno, aquí está el punto central. Cuando un mandatario convierte la diplomacia en un instrumento personal, no solo se ridiculiza a él, está arrastrando a toda Colombia a un peligro de un aislamiento. Hay que tener muchísimo cuidado con estos meses que se vienen en la precampaña electoral en Colombia. ¿Qué podría pasar en estos meses? Porque usted ha insistido en una precampaña electoral en Colombia de la que Petro estaría utilizando algunos recursos para su beneficio. Bueno, se lo voy a decir como experto militar. Estamos a punto de llegar a los 26.000 hombres armados. Nunca en la historia, nunca lo habíamos visto. Este dinero ilegal que va a ser inyectado por debajo de cuerda, como sucedió en el 2022 en las campañas electorales, sumado a la violencia que empieza con el asesinato de Miguel Uribe, sumado a lo que está pasando con Venezuela, para ellos es la vida o la muerte. Para Nicolás Maduro, que Gustavo Petro pierda es perder a su principal aliado. Van a ser las elecciones más violentas históricamente empezaban en el mes de noviembre. Aquí la violencia de la preelección empezó en el mes de junio. Vamos a ver un ambiente tristemente, y espero equivocarme, de sangre, de horror. Ya está pasando la muerte de algunos líderes políticos en Colombia en las últimas horas. Esto es lo que vamos a ver más o menos hasta final de febrero, donde Gustavo Petro va a salir: si ustedes quieren la paz, voten por mí, igualito como lo hizo Juan Manuel Santos. Gustavo Petro ha propuesto un ejército de salvación del mundo, así lo dice él, mientras Estados Unidos le revoca su visado. El Departamento de Estado de Estados Unidos retira el permiso al presidente de Colombia después de que pidiera al ejército desobedecer las órdenes de Trump en una marcha a favor de Palestina, esto en Nueva York. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy: el mayor Germán Rodríguez, líder nacional de la Reserva Militar y Policial de Colombia, experto además en asuntos de seguridad nacional. Gracias por haber estado con nosotros, mayor. Gracias a ustedes, y por favor sigan siendo la voz de los que no pueden hablar. Gracias también a Alejandro Chala, politólogo, analista e investigador de la línea de democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Y mi gratitud también a Iván Carvajal, consultor en seguridad y analista sociopolítico. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí participar nuevamente en este programa Ángulo de NTN 24. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.